Hola, sean bienvenidos a Legislación Mercantil. El día de hoy tenemos el tema del arbitraje comercial, que es una herramienta, un procedimiento, un medio de resolución alternativa de conflictos. Ya para este momento son ávidos conocedores de la legislación mercantil, conocen desde los principios básicos del derecho propiamente, como varias legislaciones especiales sobre diferentes aspectos mercantiles. Del mismo modo, conocemos ya varias de las figuras que hemos conversado, como el factor mercantil. También tenemos ya puntualizados las sociedades mercantiles y vemos cómo se producen los comerciantes, cuáles son las formas que pueden adquirir, cómo se presentan y cómo se manifiestan esos actos de comercio, cómo van creciendo las empresas y cómo vamos a organizar los negocios jurídicos o los negocios mercantiles con consecuencias jurídicas o produciendo vínculos jurídicos. Hoy uno del tema más importante, ya que nos plantea una vía alternativa a la aplicación directa de los tribunales o la jurisdicción mercantil. ¿Qué significa esto? Que estaríamos de una forma paralela resolviendo el conflicto que tenemos, sin recurrir propiamente a los organismos que regulan y aplican la ley mercantil. Primero que nada, tenemos que entender que esta, como una figura alterna a la legislación mercantil, aunque no propiamente a la legislación, sino a los tribunales mercantiles, a la jurisdicción mercantil, el arbitraje comercial tiene un par de décadas en Venezuela y tenemos nuestra propia ley de arbitraje comercial. El arbitraje, como el derecho mercantil, es de naturaleza privada y consiste en la aplicación de esta herramienta de resolución de conflictos, que funciona como una vía paralela. Es decir, si utilizamos la jurisdicción mercantil, no podemos utilizar el arbitraje. Y del mismo modo, si usamos el arbitraje, no podemos recurrir a la jurisdicción mercantil. Es decir, no podemos llevar a la otra parte a juicio. La llevamos a una reunión voluntaria para resolver un conflicto. Tenemos aquí presente el artículo 258 de la Constitución, que dice textualmente: la ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje. Esta es la parte que nos interesa: la conciliación, la mediación y cualquier otro medio alternativo para la resolución de conflictos. Es decir, la propia Carta Magna, nuestro imperio, por decirlo de una manera, nuestro tope, nuestro marco para todo lo demás, ya nos contempla los medios de resolución alternativa de conflicto, que está claro y marcado como una vía paralela a la jurisdicción o a los tribunales. Una de las formas más fáciles de entender el arbitraje comercial es comprendiendo el ejemplo del caso de la naranja. Tenemos dos hijos, los cuales están peleando o discutiendo por una naranja. La mamá viene, se acerca y tiene varias opciones para resolver ese conflicto. Lo más natural sería tomar esa naranja y dividirla y darle a cada uno la mitad. Un poco una respuesta salomónica. Ese objeto, ese bien, dividirlo y a cada quien el porcentaje que le corresponde. Sin embargo, el arbitraje comercial tiene una intención o un índole de investigación y de empatía que va más allá de simplemente repartir proporcionalmente o resolver el conflicto, sino que investiga el interés de las partes. El ejemplo
de la naranja es que, de acuerdo al arbitraje comercial, hay un conjunto de técnicas y circunstancias que la madre debería aplicar para resolver ese conflicto. Con estas técnicas, la madre podría descubrir que un hijo quiere la concha de la naranja para hacer una mermelada o para convertirlo en dulce, para confitarlo, es decir, mientras que el otro hijo quiere es el jugo, es el néctar, es la fruta en sí, no la concha. Entonces, este caso se podría resolver con la misma naranja, satisfaciendo en un 100% a ambos hijos, en vez de la primera respuesta salomónica, donde estarían 50% de satisfechos, por ponerlo en ese margen de acción. Vamos a definir propiamente el arbitraje como un procedimiento por el cual se somete una controversia. Es decir, el enfoque del arbitraje recae sobre la diferencia, sobre el problema en la cual vienen las partes. El árbitro o el tribunal de árbitros, es decir, siempre impar, dicta una decisión que obliga a esas partes. Es decir, que este procedimiento es voluntario. Las partes recurren a él y lo que analiza el arbitraje es ese problema, el cual va a ser resuelto. ¿Qué ocurre? El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a una jurisdicción ordinaria, es decir, sin recurrir a tribunales. Las partes de mutuo acuerdo, es decir, de forma voluntaria, nombran a un tercero, que será el encargado de resolver el conflicto. Otra vez, el punto interesante del arbitraje comercial es entender el interés, la voluntad, la intención de las partes y dirimir ese problema de la mejor forma posible para beneficiar a ambos. El árbitro siempre está limitado por lo pactado entre las partes. Es decir, el laudo arbitral, que es ese acuerdo de voluntades que está plasmado en la decisión de ese árbitro, debe estar por escrito y debe estar certificado por todos, firmado, acordado. Ahora, ¿todo puede ser materia de arbitraje? Como nos dice la lógica, el artículo 3 dice que hay algunas controversias que quedan exceptuadas. Y vamos a ver que nos van a recordar a otras circunstancias que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, que sean contrarias al orden público o que versen sobre delitos. Lo que es delito se queda como delito, no puede ser relajado por las partes. Del mismo modo, las circunstancias que están bajo el dominio o ejecución del Estado. Del mismo modo, los que versan sobre la capacidad de las personas o el estado civil. Es decir, que un menor de edad sigue teniendo su capacidad de goce, más no su capacidad de ejercicio. Otro tema es que los derechos de los incapaces tampoco pueden ser arbitrados. Claro, como nos establece el Código de Comercio, si existe una autorización judicial previa o un curador, una persona empoderada en virtud de ese incapaz, se puede proceder. En contrario, no puede ser arbitrado esos temas, no puede relajarse a la voluntad de las partes esos temas que son de orden público. Igualmente, no se puede llegar a un acuerdo, a resolver una controversia mediante arbitraje si ya está resuelta mediante una sentencia, un tribunal que ya dictó justamente sentencia definitivamente firme. Si existen otra clase de sentencias, dependiendo el momento en el que se encuentre, sí puede proceder. Ahora, tenemos dos tipos de arbitraje. El primero es el institucional, que se lleva a cabo por una institución, por una empresa, por ponerlo en nuestros términos,
el cual ya tiene su propio reglamento, sus propias normas y sus formas de proceder. El otro tipo de arbitraje es el independiente o el personal, conocido como ad hoc. Es aquel en que las partes escogen a un árbitro o varios árbitros, las reglas o las van a determinar para regir un arbitraje. Es decir, tenemos una figura institucional y una figura personal. Es decir, un tercero impar que va a resolver ese conflicto y que evidentemente debe conocer los procedimientos y técnicas del arbitraje. Estos tipos se encuentran especificados en el artículo 2 de la Ley de Arbitraje Comercial, que nos dice que puede ser institucional o independiente. El arbitraje institucional, el que se realiza a través de los centros de arbitraje, como el de la Cámara de Caracas, la Cámara de Arbitraje Comercial de Caracas. Del mismo modo, el arbitraje independiente es aquel regulado por las partes sin intervención de esos centros de arbitraje. Muy importante para que se pueda llegar a un conflicto al árbitro para ser sometido a arbitraje, debe existir una cláusula arbitral previamente. En el momento que se constituye ese negocio jurídico entre las partes, como ya hemos visto que para varios de esos negocios existe la necesidad de que se cumpla con un requisito formal que conste por escrito, justamente en ese documento por escrito debe estar también plasmada este convenio de la cláusula arbitral. Tenemos por acá dos ejemplos de cláusulas arbitrales. El de la Sociedad Española de Arbitraje, que nos dice: las partes intervinientes con renuncia expresa a su fuero propio, es decir, a la jurisdicción mercantil, en el caso que nos conviene, a pesar de que también pueden ser otras materias, pudiera corresponderle, acuerdan someterse para cuantas cuestiones pudiesen derivar de la interpretación, aplicación o ejecución del presente contrato al arbitraje de la Sociedad Española de Arbitraje, que tendrá lugar conforme a su reglamento y estatutos, comprometiéndose a cumplir la resolución que caiga en el mismo. Es decir, allí es evidente, incluso en ambos casos, que son arbitrajes institucionales y se expresa claramente cuáles son los reglamentos y los estatutos que van a regir los procedimientos de este proceso arbitral. La Cámara de Comercio Internacional tiene su propia cláusula que nos dice: todas las desavenencias que deriven de este contrato, es decir, de este negocio que estamos firmando en principio, que no debe ocurrir nada, pero si ocurre, colocamos esta cláusula arbitral, que deriven de este contrato o que guarden relación con este, serán resueltos definitivamente de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno o más árbitros nombrados conforme al reglamento, recordando que siempre van a ser árbitros impares. ¿Por qué árbitros impares? Porque si no, no se puede llegar a un acuerdo definitivamente firme. Allí siempre estaríamos, o existe la posibilidad de que siempre quedaran en empate, por ponerlo de una manera burda. Ahora, muy importante con respecto a esta conciencia y el enfoque del arbitraje comercial, que va sobre el problema y centrándose en la empatía de las partes, hay dos tipos de resolución o de laudo arbitral. El de derecho, cuando se fundamenta en criterios jurídicos, legislación, jurisprudencia. Es decir, es como un juicio de tribunales, sin embargo, no va a ser 100% fundamentado en el derecho. Va a tener una porción con respecto a la especialización y a los hechos del caso en particular. Mientras que la equidad es mucho más profunda, porque no se va a fundamentar principalmente en el derecho, la legislación y la jurisprudencia, sino que va a atacar el conflicto desde un punto de experticia
que va a desarmar la controversia y que nos va a permitir juzgar la justicia más allá de la ley. El caso de la naranja, volvemos a él. En el caso de la naranja, es una naranja para los dos hijos. Lo que hace la madre, y de acuerdo a lo que debería ser el derecho, es, mira, se pica y cada quien con su parte. Mientras ese análisis del problema y de la intención de las partes, ese buen saber del proceder de cada persona, entendiendo que ninguno quiere actuar o ninguno actúa de mala fe, sino que actuando de buena fe como el mejor padre de familia, vamos a analizar por qué esto es un problema para ti, por qué esto no se ha resuelto y cuál sería la forma en la cual tú estarías satisfecho y qué estarías dispuesto a ceder. Entonces, en base a varias premisas y a cómo se aplican las técnicas de arbitraje, se llega a esta conclusión. Como ven, es mucho más complejo entender la equidad que el derecho, que son normas ya preestablecidas o casos ya resueltos que pueden ser aplicados en comparación al nuestro. Pero me atrevo a decir que la equidad es mucho más bonito a nivel romántico, o por lo menos acercándonos o queriéndonos acercar más a la justicia. El artículo 8 nos establece que los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros observan las disposiciones de derecho y en la fundamentación de los laudos, mientras que los segundos procederán con entera libertad, según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo al principio de equidad. Ahí está. Mucho más complejo el segundo, pero me atrevo a decir que podría ser mejor. Tenemos unos principios rectores, igual como les he comentado en otras figuras del derecho, y estos marcan el paso a seguir o la intención de alcanzar. Nos habla del principio de voluntariedad, es decir, que las partes voluntariamente se acogen o se atienen a esa voluntad del tercero. Es decir, cuando nos ponemos de acuerdo, es este tercero que va a decir, y ya renuncio a cualquier otro tipo de discusión. El principio de igualdad, ambas partes van a ser tratadas con los mismos derechos y obligaciones. Hay algunas sesiones, por ejemplo, presenciales, y el principio de igualdad se plasma allí con el tipo de lenguaje utilizado, es decir, que todo sea un trato cordial y que utilicen el mismo tiempo. Si una parte habló durante 1 hora, la otra tiene derecho a hablar por 1 hora, y así sucesivamente. De igualmente, el principio de la audiencia, porque ambas partes tienen derecho a exponer sus casos. Del mismo modo, pueden hacerlo de forma escrita o presencial. Es una de las ventajas del arbitraje, que básicamente el proceso lo puedes configurar como acuerdes con la otra parte o como lo establezca esa institución a la cual deciden someterse. Existe el principio de contradicción, es decir, que a toda demanda existe una contrademanda, que a todo lo que uno tiene derecho, el otro también lo tiene a contestarlo, y que uno tiene conocimiento de qué es lo que se va a decir allí. Es decir, no te van a venir por un problema diferente al cual está aquí sometido a ser arbitrado. Tenemos la libertad de configuración del proceso arbitral, que es lo que les dije. Se puede cambiar el idioma, se puede cambiar el lugar de reunión, se puede hacer las reuniones digitales, las notificaciones de forma digitales, por mensajes de texto, por mensajes incluso de WhatsApp, aunque lo recomendable es por correo electrónico en su defecto, y cualquier otro tipo de circunstancias que decidas cambiar. Tenemos, para finalizar con estos principios, el de confidencialidad. Ni las partes, ni el árbitro, ni la corte pueden hacer público lo que conozcan durante el arbitraje, ni el laudo final, salvo acuerdos de las partes, lo cual también, al punto de someter algunos altos negocios en los cuales algunos nombres pueden verse comprometidos,
pues la confidencialidad también juega un papel muy importante. Ahora, ese laudo arbitral, ¿qué es exactamente? Vamos a leer estos artículos para dilucidar cómo funciona ese cierre del proceso arbitral. El artículo 29 nos dice que el procedimiento arbitral culminará con el laudo. Ahí está, ese es el cierre, el final, el cual será dictado por escrito y firmado por el árbitro o los árbitros en el caso. En las actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastará las firmas de la mayoría, siempre que se dé constancia cuando falte o los motivos por los cuales falta uno de ellos. Igualmente, los votos salvados también se dejarán por escrito. ¿Qué es un voto salvado? Que esa persona no está de acuerdo con el voto de la mayoría. Mantiene su voto discordante y explica por qué. El artículo 30 dice que el laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, es decir, dice los fundamentos de por qué se llegó a esa conclusión, a menos que las partes hayan convenido lo contrario. Es decir, que si prefieres simplemente tener la razón o dejar la razón en manos de los árbitros sin entender los fundamentos, pues también puedes olvidarte de ello. Constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje. El laudo se reputará dictado en lugar del arbitraje. Es decir, son como los requisitos que deben estar justamente en ese laudo. Sin embargo, como se dan cuenta, es básicamente un documento del cual está suscrito y firmado allí por esos árbitros que son unos símiles de jueces. A pesar de que, como les digo, no tiene nada que ver y la jurisdicción mercantil es una pestaña aparte o es un camino aparte de este medio de resolución alternativa de conflictos. Y por último, vamos a conversar sobre las ventajas de por qué recurrir al arbitraje y no a tribunales. Y lo primero que voy a destacar es que los procedimientos también existen en esa libertad de configuración del proceso, lo que significa que los lapsos para responder y contestar, del mismo modo que no nos vamos a paralizar por las circunstancias que afecten a los diferentes países o tribunales, pues nos brindan justamente esa libertad de en qué momento y así la celeridad del proceso será mucho más rápida. Vamos a decidir qué derecho se aplica o si se va a aplicar justamente la equidad. Eso evidentemente eso hay que determinarlo en la cláusula o justamente tenerlo en consideración para cuando ya se decide que se va a trabajar con el arbitraje. Del mismo modo, podemos modificar el lugar de las reuniones, si se van a hacer reuniones presenciales o digitales, cuál va a ser el número de árbitros teniendo en cuenta que va a ser impar. Podemos cambiar el idioma, podemos hacer notificaciones por vías digitales y las formas de las audiencias, como les comenté, pueden ser presenciales, digitales o simplemente limitarse a que sean por escrito. Entonces, esa es básicamente las ventajas, que como está en ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, esa voluntariedad de acogerse a este medio de resolución alternativa de conflictos y de tener un enfoque ya sea de equidad o de derecho para resolver ese conflicto, va a ser un proceso mucho más eficaz, por lo menos comparando con las circunstancias actuales en las cuales los registros están cerrados por la cuarentena. Tenemos una aplicación directa para resolver cualquier conflicto que se haya presentado, que podemos dejar su constancia y toda su formalidad de acuerdo a las circunstancias. Por eso es que quería plantearles esta figura, que es bastante sencilla de comprender. En algunos momentos estudiamos o la idea es estudiar varios medios de resolución alternativa de conflictos. Sin embargo, para la materia de legislación mercantil, el más importante es este arbitraje, y en Venezuela y específicamente en Caracas tenemos la Cámara de Arbitraje Comercial. Sin más a que hacer alusión, nos despedimos y nos vemos en la clase del día jueves.